nuestra. Esta figura nació el 29 de junio del año 1801 y murió, dice aquí, posiblemente envenenado el 15 de junio del año 1844. Es decir, que tenía 42 años a la hora de su muerte. Mellizo del célebre general Pedro Santana. Pedro Santana, que fue el primer presidente al ser constituida formalmente la República Dominicana. Así que este personaje, muchos dicen de bajo perfil, hermano de Pedro Santana, recibe el nombre de Ramón Santana, mellizo de Pedro Santana. Ese es nuestro personaje de la historia nuestra. Muy bien, como todos los martes tenemos por aquí al amigo José Gómez Cerda, con un tema que él desglosa siempre de interés para todos ustedes, para todos nosotros. En el día de hoy hay un tema que consideramos sumamente importante e interesante y que, como es lógico, está enfocado hacia los nuevos tiempos, hacia las nuevas tecnologías. Que usted diría, bueno, pero hace un tiempo que los libros han ido precisamente ya a digitarse, pero José es uno de los pioneros en lo que es precisamente el libro digital. Y el libro digital, precisamente este que está aquí, ponme el close-up del mismo, ese que está ahí, es uno de los tantos libros que tiene José con respecto precisamente a los libros digitales en sus diferentes facetas, escritos por él y que precisamente están llevados ya a ese formato. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, tú sabes que ya es una costumbre tenerte aquí todos los martes, entonces tu tema de hoy es la cultura dominicana, plasmada precisamente en los libros digitales. Una de las cosas más importantes de los pueblos es su cultura, y uno puede determinar el grado de progreso que tiene un país de acuerdo a la cultura, y son muchos factores que incluyen. La cultura tiene varias definiciones, y yo voy a dar una definición humanista, y humanista quiere decir partiendo de la persona humana. La cultura es un desarrollo armónico de las facultades intelectuales, morales y físicas. Intelectuales para explicar lo que está en la cabeza, moral lo que está en el corazón y físico lo que está en las extremidades. La parte intelectual se desarrolla en tres etapas fundamentales. Primero es, cada uno de nosotros nace con un talento. Aunque sean hermanos de padre y madre, cada uno de nosotros es diferente y tiene un talento que lo da la naturaleza. Los que somos creyentes decimos Dios, pero eso no se compra en ninguna parte, ni se hereda genéticamente solo, sino que es una cosa individual para cada persona. No se hereda. No se hereda, el talento no se hereda. ¿Y si viene uno puede ser muy inteligente, puede tener mucho talento, pero los hijos no heredan ese talento necesariamente. Necesariamente. Entonces, ¿qué es la inteligencia? O sea, la inteligencia es lo que tiene que ver con el talento. Quiere decir, eso no se da en ninguna parte, sino eso lo da la naturaleza individualmente a cada uno de nosotros. Y esa inteligencia hay que cultivarla. Y para eso están las escuelas, están los diversos niveles de educación hasta llegar a la universidad. Quiere decir, si uno tiene un talento artístico, deportivo, de cualquier expresión, eso hay que cultivarlo. Y se cultiva a través de los estudios, a través de la lectura, a través de las investigaciones. Y por eso hay personas que tienen un gran talento porque han cultivado esa cosa que le dio la naturaleza. Además de eso está la memoria. O sea, la memoria es un factor importante para todos los oficios y las profesiones. El que tiene una memoria desarrollada puede hacer cosas diferentes al que tiene una memoria limitada.
porque la memoria es un desarrollo intelectual de cada uno de nosotros. Y después está lo que se llama la reflexión. Y la reflexión es uno detenerse a conocer los casos propios de uno y de los otros para no incurrir en los mismos errores. Es una meditación que uno hace. Quiere decir, una persona intelectual es una persona que tiene un talento, que ha cultivado ese talento, que tiene una buena memoria y además que es una persona reflexiva. Por eso las personas mayores tienen más talento porque ha podido desarrollar a través de su historia una reflexión. Entonces el talento se adquiere. El talento se nace. Se nace. Se nace con ese talento y se tiene que cultivar. Okay. Hay personas que nacen con un talento, por ejemplo, decir deportivo, es un buen deportista, pero no lo cultiva, no va a una escuela, no se forma. Y aunque sea con talento natural, pero no desarrolla ese talento y hay que desarrollarlo. Y para eso están las escuelas, para eso están los estudios. Por eso muchos se quedan en el camino. Se quedan en el camino. La memoria, o sea, las personas que tienen una memoria desarrollada, tienen una facilidad intelectual para retener, para captar cosas que lo puede conservar en su memoria. Nosotros tenemos, por ejemplo, la República Dominicana, y es lo que vamos a desarrollar ahora. La República Dominicana es un país en la cual, en su historia, es un país agrícola, donde hasta el año 1962, más del 60% vivía en el campo, y en su historia, normalmente más del 80% vivían en su campo. Y en el campo, ¿cómo podía obtener una cultura? Es a través de la memoria, es a través de la repetición. Las canciones nuestras son hechas para campesinos, para repetir la misma cosa. Entonces la memoria es lo que capta todo eso. Y en el campo, la gente, la cultura, la ha captado siempre a través de la memoria. No leyendo, como hacen los intelectuales. Esas canciones que se repetían. Bueno, los merengues son repetición de lo mismo. Nadie, tú has oído en la historia, dice, cópiame ese merengue, porque tú lo sabes de memoria, lo conservas de memoria. Entonces la memoria, el talento y la reflexión es la parte intelectual de la persona. El desarrollo moral se sintetiza en dos cosas: las tradiciones y las costumbres. Quiere decir, uno aprende mucho de las tradiciones, las cosas que los padres le van repitiendo a los hijos, y uno va viendo todas esas cosas. Y las tradiciones es lo que hace la sociedad, que uno lo va conservando. Y la tercera parte es la parte física. O sea, hay personas que su talento cultural está en lo físico, en el desarrollo de su cuerpo, en la disciplina de su cuerpo. Por ejemplo, los atletas son personas que desarrollan una cultura física. Y tú sabrás que en la escuela antes, cuando se hacían ejercicio físico, se llamaba cultura física. Porque es la cultura física para tú desarrollarte. Quiere decir, ¿cómo se desarrolla la cultura? Cuando uno armónicamente desarrolla las facultades intelectuales, morales y físicas. Entonces, la parte moral, que es la segunda parte, tiene que ver con las tradiciones que tú aprendiste no solamente en la escuela. Por ejemplo, las fiestas patronales, que son tradiciones en los pueblos, los carnavales, las fiestas que se hacen en los barrios. Todo esto son cosas que se van adquiriendo por la costumbre que se hacen o por las tradiciones que vienen los anteriores. Y lo físico es lo que uno va desarrollando en su cuerpo para tener disciplina en la higiene, para tener disciplina en los ejercicios y para tener disciplina en los atletas en una regla y una norma que normalmente los que no somos atletas no le damos mucha importancia, pero que sí es necesario. Ahora bien, o sea, antes de tú entrar, por ejemplo, al desarrollo de que vas a hablar sobre este libro, sí. ¿Cuántos libros tú tienes ya Bueno, la semana pasada en la Feria del Libro Católico puse el número 58, que es un libro sobre Tomás Moro. Y antes, en enero, puse un libro sobre la era digital en el Indotel. ¿Y lo digitalizado? ¿Cuánto más o ¿Perdón? menos? ¿Cuántos libros ya digitalizados tienes? 25. 25. Y los otros son físicos. Físicos. Bueno, la cultura en los países, por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, que en Haití el 80% es analfabeto
y que en Chile o Uruguay o Argentina no hay analfabeto, ya tú deduces que la cultura de ese país que no hay analfabeto es superior al que tiene una gran cantidad de analfabetos. ¿Por qué? Porque esas personas que son analfabetos no han tenido la formación necesaria para estudiar, para leer, para investigar. Entonces, tú ves los países desarrollados por el grado de instrucción que puedan recibir y la educación. Y como tú sabes, y es público para todo el mundo, la República Dominicana es uno de los países que en la formación escolar está más atrasada de América Latina, especialmente en matemática y en lenguaje o gramática. Quiere decir, no somos un país con una cultura elevada porque el talento que tenemos no hay medios para darle una formación adecuada. Dos ciencias tan importantes como esa, dos herramientas increíblemente importantes. Hay excepciones donde tú dices, bueno, hay una ciudad o un país que es muy pobre y da un talento sobresaliente, por ejemplo, el caso de Nicaragua y Rubén Darío. Rubén Darío superó a europeos y a latinoamericanos, sin embargo viene de una sociedad que no tiene esa tradición, sino son talentos extraordinarios que hay en todas partes. Entonces la República Dominicana, desde los taínos, que tenían su cultura, y que la cultura de los taínos estaba basada en areíto y en otras tradiciones que no conocemos bien, pero la más destacada era en el baile. Por eso la República Dominicana, desde que nació el baile, es una parte de su cultura. En Europa casi los hombres no bailan, en Estados Unidos. Es porque no es parte de su cultura, pero para nosotros sí. Nosotros en el Caribe, aquí en República Dominicana, la cultura nuestra está dividida en dos partes. Una parte es lo que nos enseñaron los españoles que vinieron, porque las tradiciones de los indígenas o de los indios nuestros no fue muy desarrollada, y lo que nosotros aprendimos de los africanos. Quiere decir, nosotros, la República Dominicana, a diferencia de Centroamérica o de Suramérica, la cultura de alimentación es diferente a ellos. Nosotros lo que comemos es la comida africana, no comemos la comida española, ni el maíz, ni otras cosas como hay en Sudamérica o Centroamérica. Todo el Caribe, su comida es la misma. Qué raro, porque si nosotros fuimos colonizados prácticamente por España, no tenemos la cultura. Bueno, adquirimos una cultura. En la cultura nuestra heredamos el idioma y la religión de España, pero la comida y, por ejemplo, el baile, todo el baile del Caribe es igual, no es suramericano, ni es centroamericano, ni norteamericano, sino es del Caribe propio y es africano. Entonces nosotros tenemos herencia en nuestra cultura de alimentos, de baile, digamos, africano. El mismo ritmo que se toca en Cuba, en Puerto Rico, en Curazao, en Bonaire, en esas islas del Caribe, es en base a la tambora, fundamentalmente, con distintos estilos, pero es más o menos muy parecido a todo eso. No es el tango largo, ni es el canto mexicano, sino es propiamente del Caribe. Y la música del Caribe casi toda es muy parecida. Este libro digital, La Cultura Dominicana, ¿qué tiene de contenido, José? Bueno, ese libro es primeramente para explicar todo cómo se desarrolló la cultura a partir de los taínos, que es lo que tenemos la referencia. Segundo, cómo la cultura dominicana se desarrolló durante la época de la independencia, que es una época especial, y la cultura en la época de la restauración. Entonces, hay figuras como el caso de la familia Enrique Sureña, a partir de Salomé Ureña de Enrique y su hijo Pedro Enrique, pero la mayoría de los familiares son, digamos, en familia los que más han aportado a la cultura dominicana. Entonces hay una referencia a esos personajes. Hay otros historiadores, por ejemplo, desde la restauración, comenzando con Enriquillo de Galván, que es una descripción. Y en el arte popular no tiene contenido ahí también. Tiene mucho, tiene mucho. Entonces tiene después los grandes historiadores que hemos tenido en la República Dominicana, los grandes folcloristas, hasta llegar a los folcloristas de ahora. Los grandes cantantes están dedicados, y hay una serie de música dominicana, de merengue y bachata especialmente, que son las más conocidas. Yeah. Hay una serie de relatos desde el siglo pasado, los grupos culturales que se desarrollaron durante la época, y
todo lo que tiene que ver con la cultura, o sea, cómo están los museos dominicanos, cómo está. Hay cosas que uno, por ejemplo, no distingue a primera vista, pero la Plaza de la Cultura Dominicana es única en el mundo. No hay en Francia, ni en Argentina, ni en Estados Unidos un sitio donde tú puedas ir a pie con tu familia y ver 4 museos, un teatro nacional, una cinemateca, una biblioteca. Eso no lo hay en ninguna parte del mundo. Hay más grandes, pero son dispersas y tú tienes que pasar, tú a Francia y para ver un museo tú tienes que pasar un día solo. Aquí nosotros tenemos museos, pero a veces tú vas a la Plaza de la Cultura y no encuentras a nadie. ¿Por qué? Porque no hay afición por la cultura. Tú vas desde la Fortaleza Osama hasta el Alcázar de Colón y tú a pie puedes conocer toda la historia de la colonia, pero no hay interés en conocer esa cultura. Quiere decir, tenemos aquí aspectos culturales, pero no hay una forma de interesarse. Tú vas a la Plaza de la Cultura y muchas cosas están abandonadas porque no hay y no se le da la utilidad. Entonces, para los pueblos, el desarrollo individual, cada vez que nosotros nos formamos, cada vez que nosotros leemos, cada vez que escribimos, cada vez que exponemos algo, estamos ayudando a la cultura dominicana. Muy bien. Bueno, este libro, ya digital, que traemos el día de hoy por aquí, es uno de los tantos que mencionó ya José. Pero, ¿dónde se puede conseguir estos Bueno, libros? yo vendo mis libros. ¿Tú lo vendes O sea, en ese libro tú puedes ver, para la gente de la edad nuestra, por ejemplo, Macario y Felipe, Paco Escribano. Qué bien. Ver, oír a Eduardo Brito, a Casandra Damirón, y muchas cosas que son parte de nuestra cultura y que no la desarrollamos, no la destacamos. Y ese libro precisamente es para que gente conozca bien la cultura dominicana, que nosotros nos ayuden a elevar el nivel de nuestra cultura individual y colectiva también. Muy bien. Señores, hemos arribado al final del programa por el día de hoy. José está por aquí todos los martes con un tema de interés para todos ustedes, todos nosotros. Así que pasen muy buenos días.